Alcanzando el conocimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Soy Bertalicia Galindo y esto es Alcanzando el Conocimiento en las videocharlas de los miércoles. Y bueno, pues hoy les voy a hablar de un caso muy particular. Luego de varios meses de angustia y desazón, pues no hay acusación penal para 31 científicos que fueron acusados de delincuencia organizada por el CONACYT y la FGR, pues durante varios meses. Pues una situación que fue gestada durante la pandemia, comenzó todo en 2020, ahí se empezaron a organizar todas las carpetas de investigación y bueno, pues hoy la FGR pierde el caso porque no hay pruebas, ninguna prueba contundente que demuestre que haya delincuencia organizada para estos 31 científicos y científicas mexicanas. Y bueno, pues en lo que se considera una noche negra, en lo que se considera pues una etapa muy complicada para la ciencia mexicana, pues afortunadamente ya se está desvaneciendo este caso. Hoy vamos a platicar con la doctora Gabriela Dutrenit, que es exdirectora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y bueno, pues que nos da su visión y es parte de estos 31 científicos acusados. Vamos a verla. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, me da mucho gusto saludarles. Soy Bertalicia Galindo y bueno, pues esta tarde estamos por conversar con la doctora Gabriela Dutrenit Bielous. Ella es profesora e investigadora de el doctorado de Economía e Innovación en la UAM Xochimilco. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto volver a conversar contigo en Alcanzando el Conocimiento. Muchas gracias, gracias doctora. Bueno, pues tú fuiste una de las impulsadoras de este proyecto en algún momento y te damos mucho las gracias y te lo reconocemos pues también como pues parte de tu misión que tienes en proyectos de innovación, que en su momento pues este fue uno. Y pues platícanos, Gaby, han pasado ya algunos años después de que comenzó pues esta larga historia de los 31 científicos acusados y bueno, hoy parece que todo vuelve a la normalidad, estamos a unos meses que termina el sexenio, pero también pues de pronto no hay pruebas suficientes y la FGR pues pierde todos estos casos. Platícanos cuál es tu sentir, ya lo has dicho en varias conversaciones, pero no lo has dicho Alcanzando el Conocimiento. Bueno, estoy y estamos felices todos los que hemos salido. Justamente hace unos días salieron 12 más, ya somos 24 los que hemos salido de este proceso. Pues salimos, significa que se demostró de que no éramos culpables de nada. Eso en realidad el juez de Baltasar de Almoloya, al que se le presentó la solicitud de aprehensión de los 31, desde el inicio él dijo no hay un caso, aquí no hay un caso penal, no hay evidencia de ningún caso penal. Pero bueno, eso fue en septiembre del 2021 y el asunto siguió porque la Fiscalía apeló y porque bueno, no querían dar el no ejercicio de acción penal. Y más allá de que uno sabía que era inocente de esas acusaciones y que el juez lo había dicho, igual es muy feo, ¿no? Te sientes muy inseguro cuando estás en esos procesos, ¿no? Y bueno, fue un periodo largo porque bueno, de septiembre del 2021 al día de hoy han pasado 2 años y medio, o sea, sí fue un proceso largo, pero también tuvo sus aspectos muy reconfortantes, ¿no? El haber recibido un apoyo tan amplio de la comunidad científica, el haber recibido un apoyo tan amplio de la comunidad internacional. Al día de hoy se siguen comunicando para preguntar cómo están, qué ha pasado, cómo van las cosas. El otro día, en realidad en mi caso, yo terminé el proceso en mayo del año pasado y pues resolvimos igual ampararnos porque habían abierto otro desglose de la carpeta a pesar de que pues, no correspondía, de que el juez había dicho aquí no se puede investigar más por estos hechos porque estos hechos no tienen contenido para hacer una acusación penal y la decisión final fue se tiene que cerrar el expediente. Pero igual habían abierto otro expediente en otra subsecretaría y entonces bueno dijimos vamos
vamos a cerrar por si acaso en esa otra. Eso terminó en diciembre, ¿no? Y todo se hizo muy público, pero ahora que salieron los otros 12 colegas hace unos días, y entonces yo iba, hoy es lunes, el viernes iba por la UAM, y entonces varias gente me saludaba, porque claro, todo el mundo no tiene presente si yo salí en mayo, en diciembre, o si salí en mayo de este año y no del año pasado. Entonces, cada vez que se escucha algo de los 31, somos los 31, porque es el grupo el que fue acusado, y a través del grupo fue acusada la ciencia, porque esto fue un ataque a la ciencia en este país, ¿no? Entonces, bueno, sí, estamos muy contentos de que ya se está acabando esta historia para todos, no solo para algunos. En estos momentos que, bueno, todo comenzó en el 2020 con la pandemia que estaba ahí, pues el país tenía otras preocupaciones, nadie se daba cuenta de lo que se estaba llevando a cabo en tribunales. ¿Lo consideras, lo calificas como un exceso y un golpe a la ciencia mexicana? Ah, sí, totalmente. Comenzó en junio del 2020, cuando la directora de CONACYT, a través de su apoderada legal, hizo la denuncia en la fiscalía. Y a mí me tocó ir con ella a una entrevista, y ella dijo, sí, hice una denuncia, junté un conjunto de hechos, y bueno, estoy esperando que la fiscalía lo organice, ¿no? Lo maneje y haga la acusación que considere, ¿no? Y entonces, eso fue en junio del 2020, que metieron esa denuncia, que además está en la carpeta, no es nada que uno se enteró y que de forma... No, hay una carpeta de investigación que abrió la fiscalía, y de las primeras hojas de la carpeta es la denuncia de la apoderada legal de CONACYT. Entonces ahí está la evidencia, ¿no? O sea, no hay más. Y por más que en alguna entrevista ella dijo, no, yo no sé nada de eso, pues no sé nada, no, porque ella fue su apoderada legal fue la que hizo eso, ¿no? Y eso fue primero en el 2020, pero entonces en el 2021 fue cuando la fiscalía procedió, ¿no? Y eso fue en agosto del 2021, cuando metieron la solicitud, las órdenes de aprehensión, solicitó órdenes de aprehensión en las cárceles de alta seguridad, o sea, junto a los narcotraficantes más peligrosos. O sea. Ahora, ¿por qué los científicos son confundidos con delincuentes? O sea, ¿por qué había que hacer esto? Porque querían mostrar que en la ciencia también había corrupción. Y bueno, no lo pudieron mostrar porque no hay corrupción, y porque en el foro consultivo no hubo corrupción. Y bueno, y en CONACYT yo creo que no hubo, porque no lo demostraron, ¿sí? El foco estuvo en las relaciones de CONACYT con el foro, o sea que el foco estuvo en el foro consultivo, ¿no? Y bueno, pues pasamos por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese momento estaba Saldívar al frente de la Suprema Corte. Ellos analizaron el caso del financiamiento al foro y dijeron, es legal, porque es lo que la ley decía que tenía que hacerse. Cuando cambiaron el Estatuto Orgánico de CONACYT, entonces pues cambiaron la instrucción que había de que CONACYT le tenía que dar el dinero al foro, entonces ya no correspondía que le siguiera dando. Pero eso fue a finales del 2020, ¿sí? O sea, durante todo el periodo que acusaban era sobre la base de una ley existente. De una ley general, además. Sí. Y aprobada años atrás. Del 2002. Ajá. Ahora, también, bueno, se habla de que el asunto eran los fideicomisos, ¿no? ¿También era eso? ¿O solamente era demostrar corrupción? No, era la corrupción. Era demostrar de que en la ciencia había corrupción, y a los que tomaron para mostrar de que había corrupción en la ciencia fue el foro consultivo, ¿sí? Y a todos los que estábamos relacionados con el foro consultivo en un periodo, porque bueno, el foro se creó en el 2002, pero tomaron desde el 2013 los que habían estado al frente del foro o como secretarios ejecutivos del foro desde el 2013. Y bueno, por eso entré yo, porque yo salí del foro en el 2014, ¿sí? Pero bueno, como en el 2013 estaba en el foro, y a la primera mitad del 2014 yo también estuve, y después estuvo José Franco, después estuvo Julia Tagüeña, ¿no? Pero lo que querían era mostrar eso, como se estaba mostrando que había corrupción en muchas áreas en el país, porque hay,
ya sabemos que hay, ¿sí? Bueno, la ciencia también, ¿sí? Y entonces, bueno, ese fue el show del ataque al Foro Consultivo Científico y Tecnológico como una organización criminal y que por tanto había que acusarlos de delincuencia organizada. O sea, es que es tan ridículo, es tan absurdo las acusaciones de delincuencia organizada. Pero bueno, eso es lo que hicieron, y fue increíble. Y bueno, cuando le llegó eso al juez, dijo, el juez debe haber dicho qué ridiculez me están trayendo, ¿no? A 31 acusados, todos juntitos, además en la misma carpeta, bueno, en fin, ¿no? Había de todo en el paquete ese, ¿no? Pero bueno, en fin, eso fue, también vino la cosa contra los fideicomisos, pero los fideicomisos no estaban en el foro no tenía que ver con los fideicomisos. Los fideicomisos eran de CONACYT, con varias instituciones o de los propios centros públicos de investigación que tenían. Era una forma de resguardar los recursos que obtenían de proyectos y que les permitían luego operar en verdad y operar con un poco más de los recursos públicos que les daban mes con mes. Pero los fideicomisos tenían toda su... Era una forma de operar los fondos. Y tenían una estructura que impedía que hubiera corrupción con los fideicomisos. Es que todo el dinero que tenía que ver con el sector de CTI, de Ciencia, Tecnología e Innovación, era un recurso sumamente auditado, ¿sí? O sea, no había cómo hacer esas cosas que ellos pensaban que se podían hacer. No sé si lo creían o no, pero bueno, en realidad los fideicomisos... Más que nada lo que querían eran los recursos que estaban en los fideicomisos, ¿no? Eso es lo que quedó muy claro después, ¿no? Bueno, pero para los recursos, ¿se necesitaba meterlos a la cárcel? Pues no, ¿no? No, en absoluto. O sea, porque si el gobierno dice, bueno, pues ahora estas son las nuevas reglas y quiero el dinero para acá, pues no tengo por qué meter a la gente a la cárcel, ¿no? Pero querían ver científicos y científicas, porque siempre se habló de los 31 científicos. Pero bueno, ahí había hombres y mujeres, había científicos y científicas y había también administradores de la ciencia, pero bueno, se llamó los 31 científicos, ¿no? Pero querían mostrar a los 31 científicos atrás de las barras. En la cárcel, presos, o sea, es una cosa rara, enferma además, ¿no? O sea, pero bueno, así va a quedar en la historia. Sí, esto no se va a borrar, esto fue una noche negra para la ciencia mexicana y no se olvida sino más. Ahora, esto sienta un precedente para toda la ciencia mexicana, ¿no? Esto sienta un precedente para proteger, ¿no?, esta parte. Y aquí una pregunta, ¿qué pasó con el Foro Consultivo? ¿Desapareció? Dejó de operar, sí, porque cuando cambiaron el estatuto orgánico, el foro, primero se eliminó todo tipo de financiamiento y era CONACYT, el Estado a través de CONACYT que financiaba el foro, ¿no? Y después, entonces, ella lo que hizo fue, lo que quería la directora de CONACYT es tener un organismo que fuera interno de CONACYT. Y entonces, pues, cambiaron el reglamento y entonces se creó el mismo foro, no el mismo, sino algo parecido con las mismas instituciones, pasó a ser un órgano interno de CONACYT, una comisión, digamos, de CONACYT, parte de CONACYT, pero no como un órgano autónomo como era y como lo decía la ley, ¿no? Y en esta nueva ley, que finalmente se demoró mucho en aprobar, la verdad sea dicha, y finalmente se aprobó ese Viernes Negro en abril del año pasado, del 2023, en esa Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación existe un organismo, pero es un organismo interno de CONACYT. O sea, la expresión de las comunidades como algo autónomo desapareció. Y no es que no había espacios de mejora del funcionamiento del foro consultivo, por supuesto. Digo, fue todo un experimento que se hizo súper acorde con lo que estaba sucediendo a nivel internacional. Éramos uno de esos organismos que había de expresión, de participación pública, de democracia en el sector,
Y bueno, se creó sin mucha experiencia atrás de cómo se debía crear. Entonces, bueno, empezó a funcionar, se fue ampliando, se incorporaron otras instituciones. Había mucho espacio para incorporar otras instituciones y darle voz a otros. Había que transformarlo, pero había que aprender, no inventar la rueda. Había que aprender lo que había funcionado, lo que no había funcionado y entonces ir para adelante, ¿no? Pero no hacer eso que se hizo, ¿no? Que es desaparecer todo completamente lo que es la expresión autónoma, ¿no? De las comunidades de ciencia, tecnología e innovación. Y en el caso, bueno, el viernes se dio a conocer que quedaban libres más científicos, casi todos del CONACYT. Sí, ese grupo vino de CONACYT. ¿Todavía falta? ¿Todavía falta quedan gente? 6. ¿Qué? 6 todavía. 6. Sí. Y bueno, 7. Ajá, y ahí 24. también eran perseguidos. ¿Por qué? Todos igual. Todos igual. Sí, digo, en la carpeta venían algunas diferencias, ¿no? De unos acusados de más cosas, otros de menos, pero no había una distinción muy clara entre las acusaciones, ¿no? De delincuencia organizada, todos, porque eso era lo que permitía pedir la orden de aprehensión para que nos metieran en la cárcel, ¿no? Pero bueno, también hay jueces que hacen lo que tienen que hacer. Entonces hoy que se ataca tanto a los jueces, bueno, pero no se puede hacer esa generalización. Hay de todo, como en todos lados. Pero hay muchos jueces que hacen justicia en este país. Aquí quedó demostrado con nuestro caso, ¿no? Como el juez no se dejó presionar. Y analizó y vio que no había nada. Analizó y dijo, pues no hay hecho delictivo. Y en este caso, platícanos, pues el sentir tuyo, de tu familia, pues en esos días al principio. Y al principio fue horrible. Sí. O sea, es que uno se siente, bueno, digo, hay mucha gente en este país perseguida, ¿no? Digo, la verdad, ¿no? Pero bueno, me tocó también ser parte de eso, ¿no? Y entonces tú te sientes muy débil ante la fiscalía. Definitivamente te sientes débil porque si pudieron meter una orden de aprehensión sin haber realmente causas, digo, caen en manos de otro y vas para adentro. Sí. Y después que vas para adentro, hay como 68.000 personas que están en la cárcel esperando a que se tome decisión sobre ellos, que no tienen juicio, que no tienen una decisión, ¿sí? Digo, íbamos a ser 68.031. Entonces sí, fue un momento difícil. ¿Pensaste algún día que pisabas la cárcel? Yo soy muy positiva. Entonces no pensaba, pero realmente, o sea, estaba ahí el asunto, ¿no? El peligro ahí estaba. Sobre todo el miedo fue antes de que el juez tomara la segunda decisión, porque primero le presentaron al juez de Almoloya, le presentaron las órdenes de aprehensión. Y bueno, así nos enteramos nosotros de que estábamos perseguidos, porque nos habían venido a tocar la puerta, a mí también me vinieron a tocar la puerta, mi marido abrió la puerta, porque estaban corroborando direcciones, no decían quiénes eran. Ouch. ¿Sí? Sí, eso fue en junio del 2021, en mi caso, desde abril habían empezado a visitar algunas casas, ¿no? Pero nosotros no sabíamos qué era eso, porque no estaba claro de que eran de... Pero en alguno de la gente sí mostraron una tarjeta, una credencial en algunos, acá no. Y entonces, en agosto, nosotros nos enteramos por la prensa, porque salió el artículo de Riva Palacios, con la carpeta de investigación, y ahí estaba. Así fue como nos enteramos nosotros. Y eso fue en agosto, ¿no? Y después de eso, el juez les dijo, bueno, aquí no hay caso, sí, penal, pero sí, siempre tienen un periodo de tiempo, ¿no? Para meter nuevamente, porque apelan y yo qué sé. Entonces tenían un periodo de tiempo para eso y lo hicieron. Entonces metieron nuevamente otra demanda con el juez y ese fue durante el mes de septiembre. Y a fines de septiembre, por ahí del 21-22, fue cuando el juez finalmente dijo, definitivamente aquí no hay caso.
Qué bueno. ¿Sí? Pero bueno, ese mes de septiembre fue un mes muy duro, fue un mes muy difícil. Nos sentíamos, salíamos a la calle y uno pensaba que te estaban persiguiendo y o sea, miraba para todos lados. Si me subía a un avión y bajaba del avión, miraba para todos lados para ver si no había nadie raro ahí, otra vez saliendo de un avión. Y eso fue después de septiembre, otra vez me había bajado un avión acá en el aeropuerto. Y entonces, cuando pasé migraciones y estoy pasando para recoger la maleta, estaban deteniendo a la gente. Porque bueno, se ve que había algunos, no sé, ni sé qué eran los que habían, supongo que sería algo de algún operativo de narcotráfico. Pero cuando los vi que estaban parando y a un señor le dijeron venga conmigo y seguían deteniendo, pasé, tragué saliva y pasé. Fue muy difícil. Sí, y así como lo mío, hay 20 historias de todo el mundo, ¿no? Sí. Y en estos momentos hay dos candidatas a la presidencia y una de ellas es científica, que es la candidata puntera. Y bueno, ya ha hecho varias reuniones con científicos y científicas y en algunos momentos, bueno, ha hablado que hay otros caminos diferentes para la ciencia, que va a ser la candidata de la ciencia y la tecnología. Claro, vamos a verlo, porque antes de esta pregunta, yo quisiera también preguntarte, ¿cómo te sientes cuando la comunidad científica le entregó su voto a López Obrador? Bueno, o sea, yo también se lo entregué. Digo, se lo entregué durante muchos años. Desde que se candidateó, yo voté por él. Primero por Cuauhtémoc, ¿sí? Exacto. Y después él era el candidato y yo votaba por él, iba a las marchas, estaba en todos lados, ¿sí? Pero no nos esperábamos esto. No. Pero bueno, en fin, nos tocó lo que nos tocó. Ok, y entonces ahora... Sí, y bueno, yo espero que cualquiera de las candidatas que quede, o el candidato, digo, porque hay tres, ¿no? También hay un candidato. También hay un candidato. Hay tres, yo creo que la experiencia esta de los 31, en lo que nos toca en términos del sector de ciencia, tecnología e innovación, yo creo que fue algo que todo el mundo conoce, ¿sí? Porque si algo se hizo público, fue esto. Entonces yo estoy segura de que no va a suceder algo semejante con ninguno de los candidatos y candidatas. En eso sí tengo toda la plena confianza de que no va a suceder. Que esto no vuelva a suceder. No, esto no debe volver a suceder y yo creo que no va a volver a suceder. De todas formas, sí espero que haya un mayor compromiso con el sector de ciencia, tecnología e innovación, porque este es un sector nuestro, ha sido un sector muy golpeado en este periodo. El presupuesto bajó impresionantemente. Nunca tuvimos muy buen presupuesto. Digo, nos conocemos hace muchos años. Sí. Siempre peleamos por el presupuesto. Yo cuando entré al foro consultivo, en ese momento ya el coordinador anterior habían hecho una demanda por el 1% ante, en aquel momento, el presidente, ¿no? Y que era Calderón. Y entonces, o sea, yo tomé la demanda esa del 1% y la continué. ¿Sí? O sea, siempre peleamos por presupuesto, siempre tuvimos poco, pero nunca tuvimos tan poco como ahora. Exacto. Lo de ahora no tiene nombre, ¿sí? Se redujo a la mitad. Y uno lo ve en los presupuestos, lo ve en el apoyo a la investigación científica, es bajísima. El apoyo a los PRONACE, que es el programa de este gobierno, es bajísimo, ¿sí? A los becarios al exterior, bueno, de plano ya no hay más. Sí, están los que quedan, pero se acabaron las becas al exterior, o sea, realmente, y el tema del apoyo al sector, a la innovación, para promover la innovación en el sector empresarial, eso ¿no? También desapareció. Pero todo desapareció, pero no decís, ¿se lo pusieron entonces a los PRONACES? No, desapareció y desapareció, el presupuesto está a la mitad, ¿sí? En términos reales, ¿no? Ahora, entonces... ¿Qué van a hacer los científicos y las científicas? ¿Cómo luchar por un presupuesto? ¿Cómo volver a reorganizar toda esta parte que de alguna manera fue desmantelada, fue de alguna manera destruida? Hay que reconstruir el sector, definitivamente. Reconstruir el sector no significa volver a tener lo mismo que teníamos antes, los mismos programas, no sé. Hay que repensar.
porque también todo se ha movido, la frontera se ha movido, científica y tecnológica, ¿no? Entonces hay que repensar cómo tienen que ser las cosas, también partir de la experiencia de lo que funcionó y lo que no funcionó antes. Sí, ahora tenemos muy claro lo que no funcionó ahora, pero también antes había cosas que no funcionaban y otras que sí funcionaban. Entonces, pues hay que ir para adelante pensando cómo se refunda el sector de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Y se precisan más recursos, eso definitivamente, se requiere dar un espacio mayor a los jóvenes, definitivamente, hay que hacer que los jóvenes se queden en el país y no se vayan para afuera. Los jóvenes que han estudiado. Ajá, el problema de las plazas, ¿no? Que no. El tema de las plazas, por eso. Hemos hecho varios grupos, y dentro de ellos Prociencia, como una red de académicos, hemos hecho muchos comunicados expresando justamente, y firmados por miles, expresando justamente qué es lo que creemos que hay que hacer, ¿no? ¿Qué le piden a los 3 candidatos? Por ejemplo, el aumento del presupuesto, eso hace falta, y no es que vamos a pasar del punto 25% que estamos ahora al 1% de un año para el otro. No, pero hay que ir haciendo aumentos graduales hasta llegar al 1%, ¿sí? Eso es lo que uno esperaría, ¿no? Cada año aumentando un poco, de primera dar un aumento y luego ir aumentando cada año para poder llegar hacia el finales del sexenio al 1%, ¿no? También se le pide un mayor apoyo a la ciencia básica, también porque si no se genera conocimiento, ¿cómo vamos a resolver los problemas de nuestros hijos? Porque hoy uno dice, bueno, con la ciencia, con el conocimiento que se ha generado y con la ciencia existente en el país, uno puede decir, bueno, está bien, podemos resolver algunos de los problemas que tenemos hoy. Pero si no hacemos más ciencia, no vamos a resolver los problemas que tengamos mañana. Pero incluso para los de hoy todavía hay mucho más conocimientos básicos que se requieren. Por ejemplo, definitivamente, para el tema de la diabetes, por ejemplo, no está resuelto. Para el tema del Parkinson, para el tema del Alzheimer, para el tema de la alimentación. Tenemos que seguirle dando alimentación a toda la población. Entonces necesitamos mejorar las técnicas agrícolas. El tema del agua. El tema del agua, el cuidado del medio ambiente. Estamos perdiendo al mundo, ¿sí? Todo eso requiere ciencia básica. Y nosotros tenemos que también nosotros hacer ciencia básica. El tema de la sustentabilidad, de las energías renovables. Tenemos tanto potencial para energías renovables en el país. Entonces no hay que seguir con el petróleo de la misma forma, no hay que aumentar la huella de carbono, hay que reducirla. Hay el sentimiento de que, bueno, este gobierno no ocupó, por ejemplo, a la ciencia para resolver problemas fundamentales como el agua, problemas apremiantes como las enfermedades catastróficas, como las que has mencionado y otras más, los cánceres, en fin. O sea, aquí habría que reorganizar justamente el sector para que funcionara, ¿no? Porque tampoco funcionaba antes, en esa parte. Tampoco el sector era tomado en cuenta para resolver los problemas. Por eso, igual que nos daban poco dinero, es un tema de que nuestros partidos políticos no ven el papel que puede jugar la ciencia, la tecnología y la innovación como una herramienta para el desarrollo económico, social, ambiental. No lo ven. Es un tema de cultura política, ¿sí? Entonces tienen que verlo. Y no lo veían antes y no lo ven ahora. Pero nosotros lo criticábamos antes y lo criticamos ahora, porque es la misma historia. Exacto. ¿Sí? Es la misma historia y es una historia que tiene que cambiar. Porque en el mundo los países que han avanzado y han logrado entrar en la senda del desarrollo son países que han usado el conocimiento. Exacto. Entonces, ¿por qué no aprendemos? ¿Por qué tenemos que inventar la rueda? ¿Por qué no aprendemos de los demás? Cada uno va a hacer su estrategia, sin duda, porque cada uno tiene sus especificidades en cada país. Pero digo, está muy claro que la ciencia, la tecnología y la innovación son una herramienta para el desarrollo y deben ser usables como tal. Pero para eso hay que ponerle unos pesos, porque si no, no hay cómo. Exacto. Bueno, y tú que eres muy positiva, ¿estás positiva en este cambio de gobierno, en esta nueva oportunidad para la ciencia? Bueno, yo espero que sea quien quede, sea quien quede. Yo espero que haya una visión más amplia sobre el papel que puede jugar la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo, que se tiene que plasmar en unos pesos más. No es un tema solo de dinero, ¿sí? Es un tema de dinero, de escuchar a las comunidades, de permitir que las comunidades se expresen,
¿sí? Den su punto de vista, que los expertos puedan colaborar con los conocimientos que tienen. Pero yo creo que yo sí estoy positiva en ese sentido. Hace unos días hubo un evento en el Palacio de Medicina y ahí el doctor Juan Ramón de la Fuente dijo que con Claudia Sheinbaum habría una ciencia libre. ¿La ciencia ha sido libre antes? ¿Hemos tenido ciencia libre? Bueno, libre sería que tuvieras los recursos como para hacer la investigación que quisieras, ¿sí? Porque bueno, ahí entra el tema de lo que se llama la libertad académica, que es justamente la posibilidad de decidir, ¿no? O sea, cuando hay tan pocos recursos, se limita la libertad académica, porque tú no podés escoger. Hay 4 pesos y esa es la zanahoria, y entonces pues tenés que hacer proyectos en los temas que salen, ¿sí? No podés tú decidir sobre qué investigar, ¿no? Entonces sí, en todo este periodo ha habido una afectación muy grande de la libertad académica. No es que había la libertad total, había pocos recursos antes, ¿sí? Pero había más espacios para tomar decisiones de los que hay hoy en día. Entonces yo esperaría que sí haya más, se reconozca mejor la importancia de la libertad académica. Y libertad académica no significa libertinaje, porque los investigadores tampoco son locos, no somos locos. Cuando vino el COVID, todo el mundo se puso a hacer cosas para el COVID, con el tema del COVID. Claro. Y ahí tenían los psicólogos viendo cómo tratar a la población, que todos estábamos afectados definitivamente, ¿no? Y a los especialistas en nutrición viendo qué se podía mejorar en la dieta. Y así uno por uno. Entonces, o sea, y no es que nadie nos decía que lo teníamos que hacer. O sea, somos ciudadanos también del país y del mundo. Entonces hay un sentido de cuáles son los problemas nacionales, cuáles son las necesidades. Pero a esos mismos problemas hay quienes pueden dar respuesta con una investigación más básica, porque es lo que saben hacer, generar conocimientos básicos fundamentales, y hay otros que hacen una investigación más aplicada. Pero hay un compromiso social, siempre lo ha habido. Necesitamos de las dos, necesitamos ciencia básica y ciencia aplicada. De las dos. ¿Y la innovación? Bueno, ese es algo que se han frenado los apoyos. Empezaron a hacer en los sexenios anteriores, digamos que esto empezó hace muchos años, me acuerdo, a principios de los 90, fue cuando yo empecé a estudiar estos temas, en el 94 de hecho, ¿no? Del 94 al 98 hice mi doctorado, pero en el 92 nosotros abrimos el posgrado que tenemos en ese momento, era maestría en Economía y Gestión de la Innovación, ¿no? Y entonces estudiábamos esto. Entonces ya había unos primeros programas de CONACYT de esa época que eran para estimular la innovación. ¿Y por qué hay que estimular la innovación cuando la innovación las hacen las empresas? Bueno, porque en la medida que las empresas incorporan y hacen innovación, incorporan nuevos productos, nuevos procesos a los mercados y tienen que hacer un poco de investigación, contratan trabajadores más calificados, necesitan gente con más formación. Y esos trabajadores más calificados reciben mejores salarios. Entonces crecen las empresas, crece la economía, hay mejores salarios y por tanto hay mayor bienestar. Y en la medida que la economía crece se puede redistribuir mejor. Entonces eso se empezó a hacer, claro, primero con algunos pequeños instrumentos, programas, con muy pocos pesos. Con la ley del 2002, primero con la ley del 99, que siempre nos olvidamos, pero fue el primer paso importante hacia un cambio del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿no? La del 99, y después vino la del 2002 que formalizó todo, ¿no? Y bueno, ahí también se reconocieron los estímulos fiscales, que significa que si las empresas hacían investigación y desarrollo, se les permitía un descuento fiscal, un beneficio fiscal del 30% por el monto del gasto. Y eso llevó a que muchas empresas que no hacían investigación y desarrollo comenzaron a hacerlo. Se les ponía como candado que tenían que vincularse con universidades y centros. Y las empresas empezaron
Algunas siguieron, porque algunas ya lo hacían, pero muchas más empezaron a vincularse con universidades y centros de investigación, porque las universidades, tenían el estímulo de los estímulos fiscales a la investigación y desarrollo. En el 2009 se acabaron los estímulos fiscales por el motivo que sea y surgió el PEI, el Programa de Estímulos a la Innovación, y se puso candado también de que tenían que vincularse. Y entonces todo eso ayudó, y fueron aumentando los recursos, y todo eso ayudó a un cambio importante. Hubo más empresas que hacían investigación y desarrollo en el país, hubo más empresas que innovaban, hubo más investigadores de universidades y centros de investigación que empezaron a vincularse con las empresas y a aprender, porque no es tan fácil trabajar con las empresas tampoco, ni para los investigadores trabajar con las empresas, ni para las empresas trabajar con los investigadores. Es como un matrimonio, ¿no? Entonces hay que aprender a interactuar, ¿no? Y entonces, ahora, bueno, y eso sucedió hasta que en el 2019 se acabó el programa de estímulos a la innovación, porque se acabaron los apoyos a la innovación. Hubo algún programita que quisieron impulsar, pero después no lo impulsaron, y se quedó algo que al final, que había comenzado en el sexenio anterior, que era un estímulo fiscal al incremento del gasto en investigación y desarrollo. Solo si la empresa incrementaba el gasto, bueno, se le daba el estímulo, se le da hasta directo el día de hoy. Sí. Pero sin tener el candado de la vinculación. Entonces, hay dos candados. Primero, que incrementen la inversión, y segundo, de que el único es que incrementen la investigación. No hay el candado de la vinculación. Entonces, cuando tú miras la lista, pues son 20 empresas por año, cuando antes eran 500. Wow. Entonces, sí, es muy impresionante, los números son muy impresionantes. Pero entonces eso es lo que te muestra, es que, bueno, todo ese aprendizaje que se había venido a hacer, pues no continuó, o continuó con dificultades, porque no es que no continuó. Ahora que estamos en el grupo de investigación de la UAM, estamos con un proyecto y estamos estudiando cómo las empresas hacen innovación. Ahí sale todo esto que te estoy diciendo. Los estímulos fiscales que tuvieron, las universidades y institutos tecnológicos con las que se vincularon, tanto públicas como privadas, los proyectos te cuentan, en los cuales parte de los proyectos los hacían con universidades y centros de investigación. ¿Hay alguna región del país donde se esté haciendo más innovación que otras? Bueno, siempre Nuevo León, Jalisco siempre están adelante, definitivamente. Y entonces, bueno, ahí estamos haciendo los estudios y ahí sale, y se fueron los PEI, te cuentan los PEI cómo hicieron las innovaciones que hicieron con los PEI, poniendo, porque ellos tenían que poner, no es que ponía solo el gobierno, no, el gobierno, CONACYT ponía una parte y ellos ponían otra parte. Y si eran pymes, CONACYT ponía más y la empresa menos. Si eran empresas grandes, las empresas grandes, CONACYT ponía menos y las empresas tenían que poner más, ¿no? Pero te van contando los proyectos y nosotros pedimos las historias, y entonces van saliendo que realmente era algo que funcionaba. Que podía funcionar mejor siempre, ¿sí? Bueno, aprendamos de la experiencia y hagamos que funcione mejor. Que se había comenzado una trayectoria muy buena, sí, ¿sí? Muchos proyectos de vinculación con las universidades y los centros, pero también falta más infraestructura científica y tecnológica. Entonces, muchas de las empresas grandes, sobre todo las más grandes, que son muy grandes, las mexicanas, son empresas de nivel mundial. Y bueno, lo que pasa es que también necesitan hacer pruebas de laboratorio que acá en México no hay, porque nos hemos atrasado en la inversión en infraestructura científica y tecnológica. Entonces, antes se invertía poco en infraestructura y en este periodo se invirtió menos. Entonces ya los equipos están viejos, obsoletos. O sea, hace falta invertir en infraestructura científica y tecnológica. Mira el caso del gran telescopio milimétrico, que al día de hoy no le han dado los recursos para que pueda seguir operando. Es increíble, es el proyecto más importante científico y tecnológico de este país. Se ha participado en premios internacionales, o sea, en reconocimientos internacionales. Es impresionante, es el proyecto. Y está abandonado. Totalmente. ¿Y cómo visualizas el nearshoring y la innovación y, bueno, la escasa ciencia mexicana? O sea, escasa, me refiero a escasa ciencia mexicana aplicada. O sea,
Sí. ¿Qué va a pasar? Todas las empresas te hablan del nearshoring. Todas las que hemos entrevistado, como 12, y todas te hablan del nearshoring. Porque están ahí, están esperando, están llegando, de hecho, ¿no? Pero entonces las empresas decían, es que lo que tendría que hacer el gobierno, ya se han dado unos estímulos fiscales pequeños, pero se ha dado algo, es lo único que ha sucedido. Pero entonces algunas empresas decían, habría que buscar y darles estímulos para que traigan para acá no solo las plantas de producción para acercarse a Estados Unidos, sino que traigan los centros de investigación o los centros técnicos de esas grandes empresas multinacionales. Eso es lo que habría que, como por ejemplo... como por ejemplo... O sea, de autoparte, de cualquiera, de la que venga. Yo no sé cuáles son las que están viniendo exactamente. En autopartes hay, ¿sí? Y en autopartes hay muchas mexicanas, ¿no? Pero de electrónica, de equipos, o sea... Y que tenga su propio centro de investigación. Es que en algún lado lo tienen. Entonces, en principio el nearshoring es para que traigan las plantas de producción para acercarse a Estados Unidos, pero ¿dónde se está haciendo la investigación, la ingeniería de esas plantas? Bueno, eso no lo están trayendo. El tema es que se traigan eso de otros países. Claro, exacto. Y entonces, porque si ellos se traen los centros técnicos a México también en el marco del nearshoring, entonces, ¿qué van a demandar? Van a demandar ingenieros, técnicos calificados. Entonces eso es lo que queremos, empleos más calificados y no solo mano de obra barata. Que un poco sucedió eso con el corredor Querétaro, San Luis Potosí. Sí, y también, poquito, ¿no? Y también en Ciudad Juárez. No me acuerdo cuando nosotros estudiábamos en aquel momento a Delphi, que era la autopartera de General Motors en su momento. Después cambió de nombre, ahora no sé bien cómo se llama, pero ellos tenían un centro técnico en México. Y el centro técnico tenía como 1.500 ingenieros. Bueno, eso mismo es lo que queremos con los que van a venir con nearshoring, que no vengan solo a producir la planta de producción, la línea de producción, que traigan también a los centros técnicos, al menos. ¿Y eso el gobierno lo tendría que pedir? Sí, tendría que no pedir. ¿Exigir? Tendría que dar incentivos. Las empresas se mueven por incentivos. Tú le tenés que dar un incentivo fiscal de mayor magnitud si vienen con centros técnicos. Claro. ¿Sí? Porque estás pensando que va a haber una derrama económica. Exacto. Que le va a convenir, laboral, que le va a convenir a tu gente. Totalmente. Es una oportunidad. Lo del nearshoring es definitivamente una oportunidad para México. Pero bueno, la podemos aprovechar o no, porque en toda América Latina están con el tema de acercarse. ¿Sí? Todos pueden atraer y todos pueden empezar a producir bienes de consumo para vender a Estados Unidos que no sean los que se producen en China, porque el tema es sacarle a China, eso es lo que quieren, sacarle a China la categoría de manufactura del mundo, ¿no? Pero bueno, digo, otros países están compitiendo en eso. Nosotros tenemos una posición estratégica muy envidiable. Envidiable, exactamente. Y además se transformaría toda la frontera, ¿no? Sí, porque una vez más, ¿no? Sí, una vez más. Porque el nearshoring llegaría a la frontera. Sí, más cerca de la frontera, pero una frontera extendida, porque no caben todos en Tijuana o en Hermosillo o en Nuevo León, no caben todos ahí. Entonces llega a muchos estados hacia abajo. Hacia Zacatecas, hacia Coahuila, sí, sin duda, en Nayarit y Colima. Hacia Durango, hacia... Sí. Durango. Hasta Veracruz podría. Sí. ¿No? Pues o sea, sí. Todavía los estados. Y a lo mejor eso ayudaría a contratar a los migrantes. Eso es Digo, hay tema. tantas cosas que se podrían hacer si tenés más demanda de trabajadores, ¿no? Hace unos días me tocó estar en un evento con Claudia Sheinbaum con el Consejo Nacional Agropecuario. Y justo le decían a Claudia Sheinbaum que la gente no quiere trabajar en el campo y que entonces ellos estaban considerando contratar a centroamericanos, que les dieran permiso a la gente centroamericana, pues en ese caso a los migrantes, a toda la gente, pues toda la gente que luego se nos queda por aquí. Sí, es que hay un tema enorme hoy en día con los jóvenes. Los jóvenes no quieren hacer trabajos aburridos.
¿sí? Todas las empresas te dicen lo mismo, que hay un problema de rotación de trabajadores que llegan y se aburren, no les gusta y se van para otra empresa y así se van moviendo, ¿no? De hecho, los millennials tienen mucho ese patrón, sí, ¿no? Que sí, están 2 años, 3 años. Y quieren otra cosa. Sí. Y hay que darles otra cosa. Pero bueno, pero entonces hay que repensar el trabajo. Porque bueno, en algún lado tienen que trabajar de alguna forma. Ajá. Exacto. Entonces, pero eso requiere todo, el repensar la forma de trabajo, la forma en que se comunica. No estamos pensando en los jóvenes, y no estamos pensando en los jóvenes de la ciencia, no estamos pensando en los jóvenes laboralmente, y sobre todo también no estamos pensando en las edades en que también la gente se queda sin trabajo y tampoco la contratan. O sea, claro, es como está una parte nada más, sí, pero no estamos pensando ni en la parte de aquí ni en la de acá. Sí. Fíjate que el otro día sucedió algo interesante, ¿no? El grupo que es académicos, que estamos haciendo propuestas de prociencia, ¿no? Entonces hicimos una propuesta para los candidatos, candidatas, y ya es la segunda que hicimos toda una propuesta general, ¿no? Ya de medidas concretas de gobierno, ¿no? Y entonces, y ahí destacamos mucho el tema de los jóvenes, ¿sí? Y entonces, porque uno esperaría de que el emprendimiento tiene que ser un espacio para los jóvenes, ¿no? Pero entonces salieron los grandes. Nos dijeron, nosotros también queremos. Nosotros también tenemos experiencia. Salieron en chat, los mismos que tú estás diciendo. Nosotros también tenemos experiencia. Y la gente de México podríamos aprovecharlo. Y yo dije, tienen razón. Porque después de los 45 años nos quedamos con lo de los jóvenes, porque sí era importante dar un espacio a los jóvenes en la propuesta, pero descuidamos a los otros. Y tiene que haber espacio para todos, porque el país necesita a todos en un proceso de desarrollo. Sí, porque bueno, tú lo tendrás más claro, pero desde hace varias décadas se dejó de contratar a ciertas edades, las empresas dejaron de contratar. Sí. Y a diferencia de Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí te contratan aunque seas mayor. O sea, es como, es curioso, ¿no? Porque podrías valorar la experiencia, pero digamos que acá lo que no quieren es gente experimentada, que les cobre más o que... Es que según el sector, ¿no? O sea, porque por ejemplo, estuvimos haciendo un estudio en zapato, en la industria del zapato, y bueno, necesitan a los especialistas, y los especialistas no son tan jóvenes. No son tan jóvenes. No, y sí los precisan. Exacto. ¿Sí? O sea, necesitas el expertise. Exacto. ¿Cómo tienes el expertise? Con los años. Sí, no hay otra. Son años para formar, para formar a un maestro zapatero, digamos, son como 10 años. ¿Sí? Para formar también nos decían en otros... para aliaciones y todo, en empresas de autoparteras que estuvimos visitando ahora, son 8 o 10 años. Entonces, en alguna de las empresas decían, nuestro personal tiene en promedio 20 años en la empresa. Quiere decir que tienen gente experimentada que puede hacer los procesos, ¿no? Pero bueno, se necesita que entren más jóvenes justamente para que aprendan, ¿no? Para que tomen y que los sustituyan, tomen la bandera. Exactamente. Bueno, pues ya nada más para puntualizar. Entonces, ¿qué le piden exactamente a los candidatos? Ser oídos, ¿sí? Que haya un aumento del presupuesto, que haya participación pública, ¿sí? Que haya más plazas para los jóvenes en primera instancia, ¿sí? No solo para los jóvenes, hay mucha gente que lleva muchos años, también en las universidades y centros esperando plazas, y eso es, creo que lo más importante, que haya un reconocimiento de la ciencia básica y también de la ciencia aplicada, de ambas, que no se discrimine, que haya más becas, ¿sí? Para que los jóvenes se sigan formando, pero que haya plaza para que los jóvenes puedan entonces entrar a trabajar, ¿no? Ya. ¿Estás optimista? Sí, sí, siempre hay que ser optimista, sí. Pues Gabriela, muchísimas gracias. No sé si quieras decirle algo más a la audiencia. No, bueno, creo que tenemos que ser optimistas, creo que tenemos que mirar al futuro. México es un país muy rico, pero que no estamos aprovechando la riqueza para nuestros hijos.
Entonces, pues sí, hay que empujar hacia adelante, hay que oír a todos, los procesos tienen que ser democráticos, hay que votar, ¿sí? Hay que participar, la participación pública es sumamente importante para construir un país mejor. Pues muchísimas gracias. Gracias, Gabriela Dutrenit Veloz. Y bueno, pues gracias por habernos recibido también aquí en tu casa. Y pues gracias a todos por estar aquí en Alcanzando el Conocimiento en las videocharlas de los miércoles. Soy Berta Alicia Galindo. Hasta la próxima. Pues definitivamente se espera que esta situación nunca más se vuelva a repetir, algo que va a quedar grabado en la historia de la ciencia mexicana. Pero bueno, a pesar de todo, hay muchísimo optimismo y bueno, se espera tanto estos 31 científicos que han sido liberados de estas acusaciones como para toda la ciencia mexicana, pues se espera que quien llegue este próximo 2 de junio, pues ocupe ahora sí a la ciencia mexicana como una palanca de desarrollo para resolver muchos de los problemas que tiene el país. Soy Berta Alicia Galindo en las videocharlas de los miércoles. Los veo el próximo miércoles. Alcanzando el Conocimiento.